Esta predicación, ¿vale? No va a ser una predicación típica porque vamos a hacer un poco de predicación y también de testimonio, ¿sí? Quizás una de las predicaciones para mí más difíciles porque desde que Elías nació, ¿verdad? Pues el Señor estuvo obrando y puso en mi corazón compartirlo un día aquí. Y esto ya de hace muchos meses atrás. Entonces vamos a ir poco a poco con ello, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, los que les gusten los resúmenes rápidos, sí, si estamos hoy aquí, la verdad que no es otra cosa que por la misericordia y por la gracia de Dios, ¿sí? Porque Él, como he dicho, ¿no? Hemos visto su mano a lo largo de todo este proceso, a lo largo de la vida de Elías, lo poquito que lleva hasta ahora y lo que vendrá en el futuro, hemos visto cómo el Señor siempre lo ha sostenido y lo ha tenido ahí, que ahora lo iremos descubriendo, ¿sí? Pero me gustaría empezar leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 9, que habla de otro Elías, un Elías más famoso que este, que es Elías de Tisbe, ¿vale? Y dice así, si alguien lo quiere leer, buscar, pues lo busque, si no en casa lo podéis repasar. Primera de Reyes 19, del 1 al 9, ¿vale? Dice así, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó. ¿Vale? Hasta aquí. Para los que no estéis familiarizados, ¿verdad?, con el profeta Elías, os animo a que lo leáis, ¿vale? Que leáis lo que dice la Biblia, no que veáis un vídeo en YouTube que os lo explican todo ahora con dibujitos y como queráis, sino que lo leáis para que no os perdáis detalle, ¿vale? La historia de Elías está desde Primera de Reyes 17 hasta Segunda de Reyes 2, ¿sí? Y os voy a resumir brevemente un poquito acerca de su vida y luego vamos a profundizar un poquito más en lo que acabamos de leer, ¿vale? Lo primero que aparece en la Biblia acerca de Elías cuando es presentado, dice que se presentó delante del rey de Israel para decirle que no iba a llover en los próximos años debido a la desobediencia que tenía su pueblo por estar dando culto a otros dioses, ¿sí? Y el Señor, después de esto, le dijo que huyera y que se refugiara en un arroyo, ¿vale? Y allí, milagrosamente, unos cuervos, dice la Biblia, que le alimentaban todos los días, le llevaban comida por la mañana y por la tarde, ¿sí? Algo, ¿verdad?, impresionante, ¿sí? Un milagro día tras otro se iba haciendo. Después, si seguimos leyendo un poquito, vemos que el arroyo se secó. ¿Por qué se secó? Porque había dicho que no iba a llover sobre todo Israel, ¿sí? Y porque como no había llovido en mucho tiempo, el Señor le dijo que fuera a casa de una viuda en Serepta y allí, fijaros que estaba a punto, esta viuda y su hijo están a punto de comerse la última comida que tenían y ya, como decía así, dejarse que se iban a morir de hambre, ¿no?, como quien dice. Y dice que cada día cuando estaba ahí Elías, oraba al Señor y el Señor cada día hacía un milagro y no se agotó nunca la harina que tenían ni el aceite que tenían en todo el tiempo que estuvo en esa casa, ¿verdad? ¿Os suena la historia? ¿Los que habéis leído un poquito? ¿Sí? Muy bien. Los que no la habéis leído, de deberes para esta semana. Incluso vemos, ¿verdad?, que en esta casa hubo otro milagro el Señor a través de Elías, ¿sí? Resucitó al hijo de la viuda, ¿sí? Vemos que la vida de Elías está llena de hechos milagrosos, de hechos increíbles, ¿sí?
Y lo último que nos dice la Biblia antes de llegar al capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? Es que dice que después de esos 3 años sin lluvia, ¿verdad? El Señor le dijo que se presentase delante del rey Acab y que le dijera que iba a mandar lluvia otra vez, ¿vale? Pero fijaros que Elías en todo este tiempo estaba siendo perseguido para matarlo, para acabar con su vida. ¿Por qué? Por la condena que estaba cayendo sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Imaginaros esos tiempos, 3 años de sequía, no había cosas que plantar, no había cosecha que recoger, ¿sí? Entonces había sido un tiempo de hambruna total para su pueblo, por eso estaba, como quien decimos ahora, ahí en busca y captura, ¿sí? Y me encanta porque si leemos lo que sucede cuando se presenta ante el rey Acab, ¿verdad? El rey Acab le pregunta a Elías, si tú eres el que está causando este problema a Israel, ¿vale? Me encanta la respuesta de Elías. Elías lo que le dice, el que está causando los problemas a Israel sois tú y tu familia, porque habéis abandonado los mandamientos al Señor y os habéis ido tras los Baales, ¿sí? Fijaros, al rey que os está buscando para matarles, te dicen eso, te acusan con eso y tú le das esa respuesta. No me diréis que no era un hombre valiente, ¿sí? Presentante del rey que te está buscando para matarte y cuando te preguntas si tú eres el causante de la sequía, le dices, no, eres tú y tu familia por lo que estáis haciendo. Y le propone al rey Acab pongamos así, un reto, ¿verdad? Le dice que por una parte que se reúna todo el pueblo de Israel para ver quién es el verdadero Dios, ¿sí? Y por un lado, lo que él propone es poner 2 bueyes y invocarían a Dios, ¿sí? Cada uno a su Dios. Por un lado, los 450 profetas de Baal y por el otro lado, Elías. Y la prueba de quién es el verdadero Dios sería que el Dios que respondiera desde el cielo quemando ese buey, ¿verdad?, sería el verdadero Dios, ¿sí? Ante todo el mundo, una prueba que la pudieran ver todos, ¿vale? Entonces la Biblia nos describe que los profetas de Baal hicieron sus ritos y no pasó nada. Incluso Elías les provocaba para que se esforzaran más en esos ritos y en esos gritos, ¿sí? Y no sucedió nada. Cuando le llegó el turno a Elías, dice que él oró y cayó fuego y fue consumido ese buey. Y al final de todo vemos que los 450 profetas los ejecutaron, ¿sí? Esto ha sido un resumen muy rápido y os invito, como os he dicho, a que lo leáis para que realmente entréis en detalle de todo lo que sucede, que a mí me encanta. Y os pregunto ahora, ¿verdad?, con lo que os he contado así por encima, ¿qué me diríais de Elías como persona? ¿Qué adjetivos os vienen a la cabeza? Sin miedo. Valiente. Obediente por ahí. ¿Cómo? Certero. Con mucha fe. ¿Sí? Más o menos todos esos, ¿no? Siervo de Dios, etcétera, ¿sí? Pero fijaros que cuando leemos lo que hemos leído hoy, como hemos comenzado, vemos que Jezabel le manda a buscarle para matarle. ¿Y qué le pasa? Que le da miedo, que él se asustó y huyó, ¿verdad? Incluso nos dice que deja a su criado y caminó un día entero por el desierto hasta que se sentó en la sombra de un arbusto dispuesto ¿a qué? A morir, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué contraste tan grande? No me digáis que no parece otra persona diferente, lo que hemos leído, lo que os he explicado y lo que hemos leído. Anteriormente hemos visto que ante cualquier amenaza él se rebelaba y mostraba el poder de Dios. Y aquí, en vez de seguir con ello, se asusta y huye. Incluso le dan ganas de morirse, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que Elías no está tan lejos de muchos de nosotros, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida, cuando pasamos por muchos momentos de todos los colores, ¿verdad?, es inevitable también pasar por momentos malos. Y algunas veces, en algunos lugares se ha predicado, ¿verdad?, que cuando uno entrega su vida a Dios, pues que ya todo va bien, que todo te sonríe. Y eso no es así, ¿verdad? Afrontamos los mismos problemas y las mismas dificultades que cualquier persona, pero eso sí, hay una gran diferencia, ¿verdad? Que es que ahora tenemos a Dios a nuestro lado, en medio de las dificultades y en medio de las celebraciones. En todo momento Él está con nosotros, ¿sí? Y la verdad que sí, hoy estamos aquí, como he dicho antes, ¿verdad?, es por la gracia y la misericordia de Dios, porque hemos visto su mano en nuestra vida, su mano en la vida
de Elías desde que nació. Y hemos vivido muchos momentos también de asustarnos, ¿verdad? Incluso de no entender muy bien algunas cosas que nos sucedían, como podríamos decir, ¿no? De atravesar por el desierto, ¿verdad? Si fuera por nosotros, este momento hubiera llegado antes, el de estar aquí presentando a Elías, ¿verdad? Incluso en estos 7 años de diferencia, desde que presentamos a Anne hasta hoy, tuvimos 2 embarazos, ¿verdad?, que no terminaron bien, como algunos de vosotros sabéis. Y en esos momentos muchas veces nos pasaba como Elías, nos sentíamos que estábamos en medio del desierto sin entender muy bien las circunstancias por las que estábamos atravesando. Pasando en unos días de la alegría de la noticia a la tristeza, ¿verdad? Y todos pasamos, como he dicho, momentos de dificultad en la vida. A veces terminan con un final feliz y a veces es el final un poquito más triste. Lo que sucede, ¿verdad?, es que muchas veces cuando suceden estos momentos tristes, muchas personas, ¿verdad?, culpan erróneamente a Dios por ellos. Piensan que Dios les ha castigado o tienen un pensamiento que a raíz de eso que les ha sucedido no quieren saber nada acerca de Dios y se alejan de Él. Y todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Seguro que si pensáis en alguna persona cercana, se os vendrá a la mente, ¿verdad? Otras personas, en cambio, que es lo que nos pasó a nosotros en este tiempo, ¿verdad?, en estas situaciones difíciles, hace que nos aferremos aún más a Dios, en que lo busquemos más, en que pasemos más horas en su presencia, porque sabemos que Él es el único que puede calmar nuestra alma. Él es el único que nos puede dar paz en esos momentos de dificultad, cuando estamos en medio del desierto, ¿verdad? Y hay 2 versículos en la Biblia que estoy seguro que si estás pasando por un desierto, te estás haciendo muchas preguntas, te van a ayudar un montón, ¿vale? Si estás ahora o si en el futuro, cuando pases por alguna dificultad, ¿verdad? Uno de ellos es Romanos 12:2, que dice: no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere lo bueno para nosotros. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Sí? Y en Juan 10, del 10 al 12, aún habla más claro. Dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? El enemigo, el diablo, está aquí también. ¿Sí? Y él nos ataca y nos hace sufrir. Él viene a matar, robar y destruir. Por lo tanto, sabemos que las obras que él hace no son buenas. Cuando nos viene un ataque en nuestra vida, no debemos de ponernos a pensar: ay, ¿qué habré hecho que el Señor me está castigando? El enemigo juega sus cartas, ¿sí? Y tenemos que aprender a diferenciar eso. Y tenemos que aprender a tener eso bien claro, de dónde viene una cosa y de dónde viene otra, ¿sí? La Biblia nos dice también que quién es el príncipe de este mundo, quién es el que anda a sus anchas, ¿verdad? Y es el diablo, ¿sí? No se hace la perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿vale? Entonces, si entendemos estas 2 cosas, si las tenemos claras, nos ayudará muchísimo. A nosotros nos ayudó muchísimo. Porque sabíamos que a pesar de las dificultades, a pesar de los malos momentos, sabíamos una cosa: que Dios estaba con nosotros. Que Dios no nos estaba castigando. Y sabíamos que podíamos contar con Él. ¿Sí? Fijaros que el profeta Elías, cuando estaba en la sombra del arbusto, quizá ya estaba dispuesto a morir y se pensaba que ya terminaba su vida ahí, ¿verdad? Que bastantes cosas había hecho, ¿no? Si leemos un poco su historia, vemos que había hecho un montón de cosas. Y vemos que ahí incluso se queja a Dios y le dice: estoy harto ya, que estaba harto, que no podía más. Pero ¿sabéis qué? Dios no había terminado con él. Y vemos cómo el ángel del Señor lo despertó y le dio de comer y de beber. Varias veces se dio esto, ¿verdad? Que dormir, comer y beber. Le despertaba el ángel con esa comida. Y este ángel estaba haciendo que Elías recobrara las fuerzas, tanto físicas como mentales, para seguir adelante. Le estaba cuidando, se estaba preocupando por él, para que pudiera terminar de cumplir
con el plan que Dios había establecido para su vida, ¿verdad? Y como muchos sabéis, cuando la Biblia nos habla acerca del ángel de Dios, ¿verdad?, se está refiriendo al mismo Jesús, ¿sí? E igual que Jesús se preocupaba por Elías, que restauró sus fuerzas, que le dio ánimo para seguir adelante con su vida, lo mismo hace hoy Jesús con la tuya. Cuando en esos momentos Él te cuida, te da palabras de ánimo, milagrosamente provee, ya sea a través del Espíritu Santo directamente o a través de otras personas. Él se manifiesta en tu vida. Él quiere que recobres fuerzas porque no ha terminado contigo. Él tiene más cosas para ti y Él quiere más, pero debemos de dejar que Él sea el que nos cuide, Él sea el que nos dé fuerzas, el que nos reanime, ¿sí? Igual que hizo con Elías. Si seguimos leyendo, después de donde nos hemos quedado, y vemos cómo después de esto, Elías tiene una conversación con el Señor y luego cómo Él unge a 3 personas que le dice, que le manda a Dios que haga, y después de esto parte con el Señor en un remolino de fuego, en un carro de fuego, ¿sí? Entonces, el Señor tampoco se había olvidado de nosotros, ¿verdad? Y aunque nosotros el nombre de Elías para nuestro hijo lo teníamos puesto antes de Anne. Cuando Anne nació, pensamos que era un chico y lo teníamos clarísimo. Elías va a ser. Y luego nos dijeron, es chica. Digo, madre mía, no tenemos nombre de niña. Y tuvimos que pensarlo, ¿sí? Entonces, después de tantos años, ¿verdad?, de estos 7 años que habían pasado, ya a veces ya nos estamos haciendo casi como la idea mental, Ceci y yo, de que íbamos a ser, probablemente en vez de ser una familia de 4 que nos gustaría, pues sería de 3. Pero bueno, ya estábamos agradecidos que teníamos a Anne, ¿verdad? Que, bueno, que nuestra hija mayor y que la queremos un montón y sabemos que es una gran bendición del Señor, ¿verdad? Y estábamos contentos, pero bueno, ya como si viene vendrá y si no, pues gracias, Señor, porque ya nos has dado una niña. Y hay que reconocer, ¿verdad?, que en la vida de Elías Anne tuvo mucha culpa. Sí, porque no sé si sabéis la parábola de la viuda insistente. ¿La sabéis? ¿Sí? Pues si comparamos esa viuda con Anne, esa mujer es muy tranquila y se rinde muy pronto. Anne cada noche, por más de 3 años, lo primero que oraba por las noches al Señor era por su germanet o su germaneta. Incluso después de mucho tiempo nos decía que ¿por qué no venía? Dices, yo le pido a Dios todos los días y no viene. Y nosotros pues le animábamos a que siguiera orando, que los tiempos del Señor no son como nuestros tiempos, y etcétera, etcétera. Cada día pues le decíamos alguna cosa. Y me acuerdo que un día especialmente, ¿verdad?, como una semana o 2, justo antes de que supiéramos que Ceci estaba embarazada de Elías, ¿verdad? Ella estaba triste y quejándose de que no venía su hermanito. Íbamos caminando ella y yo. Y me dice, oye, papá, tengo una idea. Digo, si no viene el hermanito, podemos adoptar uno. Y yo, bueno, se puede, ¿no? Y me vino a la mente Sara, la mujer de Abraham, ¿verdad? Que como no venía la promesa de su descendencia, ¿qué dijo? Dijo, pues no llega, vamos a buscar otra opción, ¿verdad? Y le dejó que se acostara con su criada para tener descendencia, ¿verdad? Y yo le dije a Anne, tú confía y sigue orando. Y al mismo tiempo por dentro iba hablando con el Señor, le decía, Señor, aquí tienes esta niña con fe que comienza a descubrir lo maravilloso que tú eres. Digo, escucha su oración para que ella se dé cuenta de que tú eres su Dios. Nosotros ya sabemos quién es Dios, pero ella no, ella te está descubriendo. ¿Sí? Y sabéis, los que creemos en Dios y tenemos fe, no sé si a vosotros pasa, pero a mí me parece que veo la mano de Dios en muchas cosas. ¿Sí? La gente que no cree, casualidad, otra casualidad, otra más. ¿Sí? Pero los que realmente sabemos que Dios está aquí, que Dios se mueve, ¿verdad? Pues le otorgamos a Él, ¿no? Eso. Y a mí me pasa esto. ¿Sí? Yo veo la mano de Dios, ¿verdad?, porque soy un hombre de fe. Y fijaros que también lo que nos pasó unos días después de eso, unos días después de que tener esa conversación con Anne y antes de saber que estaba Ceci embarazada, ¿verdad? Un día yo me iba a duchar y de repente me miro al espejo y digo, uy, ¿qué tengo aquí? Y tenía como aquí, en las costillas, como si fuera una marca.
Digo, pero yo, ¿con quién me he pegado? ¿Para que me haya salido a mí esta marca aquí? ¿Con qué me he golpeado? Y no, de verdad que no supe acordarme, no recordé cómo me podía haber hecho eso. Y en ese momento sentí, ¿no?, como que me vino a la mente Adán, porque estaba aquí como en la costilla, ¿sí? Y pensé, ¿no?, que Dios sacó de la costilla de Adán a Eva. Y yo pensé, digo, bueno, yo mujer ya tengo una, no quiero otra mujer, ya con una tengo bastante. Pero al momento también me recordó esa conversación que habíamos tenido con Ana unos días atrás, ¿sí? Y dije, mira, pues de aquí puede venir la descendencia. Evidentemente no iba a salir aquí el bebé, pero fue como una señal que se me quedó ahí grabada. Y en ese momento luego ya no le di más importancia porque, bueno, igual son imaginaciones. Tampoco me quería ilusionar en balde, pero a los pocos días me refiero 3 o 4, no más, Ceci me dio a mí la noticia del embarazo y yo me quedé, wow. Me pidió que no me emocionara tampoco muchísimo. Le digo, es que algo me olía estos días atrás, ¿verdad? Y le enseñé la marca porque todavía la tenía. Incluso le saqué una foto para que no se me olvidara nunca. No la he puesto porque tampoco era cuestión de enseñaros aquí sin camiseta, ¿verdad? Pero os puedo decir que la alegría en ese momento nos invadió, ¿sí? Nos hicieron la primera eco de Ceci, estaba todo muy bien, latiendo su corazón, nosotros disfrutando de ver la mano de Dios en todo el proceso. Y pocos días después, a Ceci le hicieron una prueba, ¿verdad?, que se llama el triple screening, para ver si el bebé tiene malformaciones, si tiene alguna enfermedad de Edwards, síndrome de Down, etc. Y cuando recibimos el resultado de ese análisis, ¿verdad?, nos dijo que tenía un riesgo muy alto de padecer alguna de estas enfermedades. ¿Sí? Y en este tiempo tengo que reconocer que yo me sentí un poquito identificado con Elías, porque a pesar de cómo Dios se había movido hasta este momento en todo, cómo lo habíamos visto, su mano, me asusté y tuve miedo por unos momentos. ¿Sí? Y aquí tengo un devocional, ¿verdad?, que escribo muchas veces. Y sí, ¿cómo has dicho? El micrófono. Pensaba que me decías que no era devocional. Entonces, sí, un diario donde escribo cosas, ¿no?, cuando el Señor pues nos habla, ¿no? Y entonces, después de escuchar eso y de tener miedo, ¿verdad?, ese día pasamos mucho tiempo en oración, ayunamos. Sé que muchos de vosotros también lo hicisteis, así que muchas gracias a todos por estar apoyándonos, evidentemente. Y fijaros lo que el Señor me mostró ese día, ¿verdad? Dice, ¿dónde estoy? Dice, a pesar de las noticias recibidas, sigo confiando en Dios. Pues he visto su mano en todo el proceso. Dice, ya casi nos despedíamos de la idea de tener más hijos. Y un día, una marca en las costillas recordó que tú no te habías olvidado de nosotros. Y luego pongo, a pesar de la confianza en Dios, el miedo nos llegó por unos momentos. Pero ¿cuántas veces, Dios, tú te has manifestado en mi vida? ¿Cuántas veces has mostrado tu misericordia y tu gracia con nosotros? Y como hay una canción que dice que puedes hacerlo 1 y 1000 veces más, ¿sí? No la voy a cantar. Y entonces es que una cosa que me encanta, que tener miedo algunas veces es normal, pero el miedo no puede ser mayor que tu fe, ¿verdad? Y después de estar este tiempo orando, ¿verdad?, y en la presencia del Señor, dije, bueno, no tengo miedo, confío en ti. El Señor también me mostró el Salmo 56, ¿verdad?, que es un salmo precioso, que fijaos lo que dice. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios. ¿Y sabéis lo que dice? Cuando confío en Dios, no siento miedo. ¿Sí? Y luego dice, una cosa sé, Dios está de mi parte. Así que aferrado a estas promesas, nos pusimos a confiar en Dios y saber que Él tenía el control. Habíamos visto su mano en todo
y vamos a seguir confiando. Podíamos tener miedo un poquito, pero nuestra fe tenía que ser mayor que ese miedo, ¿sí? Incluso yo en esos tiempos, ya con Elías durante 7 años, pues ya estaba pensando, decir, es que ya tanto Elías, vamos a cambiar y buscar otro nombre, ¿no? 7 años esperando a Elías, como que lo teníamos y ya. Y en ese momento, ¿no? Pues me dio decir, Señor, voy a buscar un nombre para que tenga un poder muy grande acerca de ti y de este niño y de todo lo que va a hacer, porque sabéis que en la Biblia los nombres siempre tienen un significado importante, ¿no? Fijaros que a mí ya en estos 7 años se me había olvidado lo que significaba Elías, ¿vale? Así que me dio por buscar, no sabíamos que era chico, entonces busqué el significado de los 2 nombres que teníamos en mente, uno Elías y el de chica que era otro, ¿sí? Entonces los busqué y Elías significa mi Dios es Yahvé y el otro, el de chica, significa la verdad, ¿sí? Y todos sabemos quién es la verdad, ¿verdad? Así que al final de todo esto puse mi Dios es Yahvé y Él es la verdad. Dios guarde a este bebé para dar testimonio siempre de su gracia y poder. Amén. Y aquí no termina la historia. Pues alguno piensa que todavía me quedan 8 minutos de contar lo que hemos visto en la vida de Elías. ¿Sí? Porque después de esto, Ceci tuvo el COVID. Y cuando uno tiene el COVID, había también riesgo de que las cosas no fueran bien. Habían salido algunos casos. Pero ya el miedo estaba quedando atrás y la fe estaba quedando muy por encima de ese miedo. ¿Sí? Así que me acuerdo perfectamente que el día que estábamos ahí, Ceci, que no se podía levantar de la cama, estaba fatal del COVID, yo en la otra habitación, dice, han llegado los resultados. Y los resultados era que estaba todo bien. Después de que nos habían dicho eso, nos dijeron que el niño estaba perfectamente y que había sido una falsa alarma. Así que nos pusimos a agradecer a Dios. Yo me acuerdo cuando me lo dijo, lo primero que hice fue ponerme de rodillas y agradecerle a Dios por cómo Él estaba cuidándole. ¿Sí? No termina ahí, aún me quedan 7 minutos. Después de que Elías naciera, ¿verdad? Algunos sabéis que estuvo, hacía como unas cosas raras, unos espasmos, ¿verdad? Y estuvo el Día de Reyes, fijaros, qué día. El Día de Reyes, que estás ahí encantado de estar con tu familia. Nosotros este año pues teníamos que estar en el hospital y encima con COVID no podía venir la gente. Y estábamos ahí y el Día de Reyes por la mañana, que normalmente aquí uno se levanta y abre todos los regalos y demás, pues ese día llegó la enfermera y nos dijo, nos llevamos al niño a la UCI y le vamos a hacer un montón de pruebas para ver por qué está haciendo como estas convulsiones, ¿no? Evidentemente, nosotros encantados de que le hicieran todas las pruebas necesarias para ver, ¿no? Nos dijeron, puede que sea esquizofrenia, puede que tenga un coágulo o puede que sea alguna cosa benigna y no tengáis que asustaros, ¿verdad? Pero se lo llevaron y lo tuvieron 48, 72 horas, ¿verdad? En la UCI, todo bien controlado y después de este tiempo, ¿verdad? Después de que pasara este tiempo, nos llamó el doctor, ¿sí? Para que fuéramos ahí y que ya le habían hecho un encefalograma y alguna cosa más, lo habían tenido monitorizado todo este tiempo y cuando nos fue a dar los resultados nos dijo, bueno, sentados aquí que os voy a decir esto. Claro, nos dicen que nos sentemos, pues aún te asustas más. Y nos dice, está todo bien. Está todo bien. Podéis iros tranquilos, le podéis quitar ya, le dijo a las enfermeras todas estas cosas. Y Ceci y yo nos quedamos ahí, que nos faltaba el aliento, no podíamos casi ni respirar. Y yo lo único que llegué a decir, mirándome al médico, digo, gloria a Dios. Y el médico se me miró como diciendo, esto no me lo esperaba. Luego ya le agradecimos todo lo que había hecho, pero ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que somos personas de fe, que creemos en Dios, en ver su mano ahí. Entonces sabíamos que Dios estaba ahí. Fue darle la gloria y el testimonio de que había obrado una vez más en la vida de Elías. ¿Sí? Ya estoy terminando todo el testimonio y todo, así que tranquilos. Por último, ¿vale? Y para resumir todo lo que hemos hablado en el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué presentamos hoy aquí a Elías, verdad? Lo mismo que hicimos con Anne. Es porque queremos que tenga una vida
de amor y de obediencia a Dios. ¿Sí? Y para resumir todo lo que hemos escuchado en esta mañana, ¿verdad? Si os vais a quedar con dos cosas, quedaros con esto. Punto número 1. No dejes nunca que tus miedos sean más grandes que tu fe. Si tu fe está en Dios, piensa por un segundo, ¿qué hay más grande que Él? No hay nada. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cualquier cosa por la que estés pasando no es nada comparada con la grandeza de Dios. Y punto número 2. Cuando pases por el valle de sombra, cuando estés en medio de la tormenta, ¿verdad? Estas cosas que aparecen en la Biblia. Cuando estés en medio de problemas que no veas solución, ¿sí? No te olvides nunca de quién está contigo. Aférrate a Él, aférrate a Dios y Él cuidará de ti. Igual que cuidó de Elías, igual que ha cuidado de nosotros. Y estate seguro que Dios va a estar ahí tanto para celebrar como para consolar. Si le dejas, Él siempre va a estar a tu lado. Y su voluntad para ti, tenlo claro, es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Muy bien, pues que tengáis un día bendecido. Gracias a todos también por haber venido. Y seguimos ahora con la celebración.